doctores, creo que podríamos ya dar inicio a nuestra sesión. Al menos de forma milagrosa el número de invitados es mucho más representativo que la vez pasada. Teniendo en cuenta eso, entonces, una felicitación muy sincera para todos los presentes. Solamente confírmenme que mi audio les llega sin ningún inconveniente para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Sí, doctor. Sí, profesor, sí. Sí, profe. Sí, doctor. Profe. Perfecto. Ahora el problema es que yo no tengo audio. Un momento. Ahí. Por favor, confírmenme otra vez mediante un audio. Sí, Sí, doctor, sí doctor. se escucha. ¿Nos escucha? Sí, doctor. No logro escucharlos. Por favor, un audio nuevamente, si son tan amables. ¿Nos escucha, doctor? Perfecto. Ahora sí, ya los escucho muy bien. Ok, paso seguido. Paso seguido. Regálenme un segundito. Mensaje técnico. Listo. Bueno, entonces, bienvenidos a todos y todas en esta sesión. El día de hoy nos corresponde una clase súper interesante que reúne algunos conceptos de fisiología, de histología, que en algún momento entre su primer y segundo semestre ya lograron ustedes apreciarlos. Pero es una cuña muy importante esta clase para los temas que en adelante siguen, que son ya la descripción de las estructuras macroanatómicas del sistema nervioso central y periférico. De allí la importancia de revisar esta clase como un preámbulo a lo que más adelante va a venir. Esta clase la hemos titulado, de acuerdo a nuestro cronograma, como una estructura básica y función del sistema nervioso. Confírmenme solamente si la pantalla compartida está adecuada en sus equipos. Sí, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, habíamos entendido que la organización general que tiene el sistema nervioso tiene diferentes tipos de clasificaciones. Cada clasificación va en orden de buscar un objetivo. El objetivo en anatomía es hacer una división macroanatómica del sistema nervioso y conocemos desde ya clases previas que el sistema nervioso lo dividimos en un sistema central y en un sistema periférico. Específicamente las estructuras que se corresponden con el central son el encéfalo y la médula espinal, y las estructuras periféricas a ellas son todas las vías dadas por nervios craneales que emergen del cráneo, nervios raquídeos que emergen de la columna vertebral y los ganglios nerviosos asociados a cada una de estas estructuras. En términos generales podríamos decir que aquellas estructuras neurales que se encuentran cubiertas por los elementos óseos que son la bóveda craneana y el canal raquídeo se corresponden con el sistema nervioso central, y aquellas estructuras que se corresponden con la emergencia de las prolongaciones tanto del encéfalo y médula espinal a través de los nervios craneales y nervios raquídeos y los ganglios nerviosos asociados se corresponden con el sistema nervioso periférico. Esta clasificación cobra un interés clínico más adelante en el desarrollo de nuestra profesión,
al determinar las patologías que son de origen primario del sistema nervioso central y aquellas que tienen un origen secundario. Por ejemplo, si quisiéramos darle una categoría de importancia a esta clasificación. Un ejemplo de ellos, puntualizando lo anterior, son las neoplasias o los tumores que nacen desde los elementos primarios del sistema nervioso, como del encéfalo, médula o nervios craneales, y aquellos que son integrantes de otras partes de la economía del cuerpo humano y que viajan a través de un proceso denominado metástasis desde un lugar distante hasta el sistema nervioso central, ya sea, al sistema nervioso, ya sea central o periférico. Así podríamos sacar diversos ejemplos de la aplicabilidad práctica, pero para lo que a nosotros nos corresponde en nuestro tercer semestre es identificar muy claramente esta subdivisión y la repetiremos incansablemente en el transcurso de nuestras sesiones. Si pudiéramos nosotros identificar en un párrafo la función que tiene el sistema nervioso, podríamos definirla básicamente en 3 verbos. Esos verbos son el de recibir, el verbo de procesar y tal vez un verbo adicional que no está manifiesto en esta diapositiva, que es el de ejecutar. Recibir todo tipo de estímulo que se produzca en el medio externo o interno, llegar a una estructura especializada que procese esa información y la discrimine, la organice, la archive, y después de ejecutar ese acto, poder seguir a un tercer verbo que sería la ejecución de una acción. Todo ese tipo de condiciones resumidas en esos 3 verbos en referencia a la información que proviene tanto del exterior como del interior del cuerpo, y eso va a tener un objetivo, básicamente el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. El sistema nervioso central se comporta al igual que el sistema endocrino en esos 2 grandes sistemas que se encargan de mantener un equilibrio continuo y la armonía y estructura armónica de todas las funciones que realiza nuestro cuerpo humano. De allí entonces que lograr entender que todo cuanto pasa en los órganos de forma independiente debe tener una articulación para que los procesos celulares metabólicos, fisiológicos logren tener un fin específico. En esta imagen que nosotros podemos observar aquí en la diapositiva, se intenta comprimir de forma gráfica la definición que anteriormente se manifestó en la diapositiva pasada. Partimos entonces de estímulos tanto internos como externos. Internos, pues los producidos al interior de nuestro cuerpo en nuestras vísceras o en nuestros órganos a través de terminales sensitivos especializados para ese fin. Y externos, aquello del medio externo que nos rodea, también con terminales sensitivos adaptados y especializados para este fin. Esos estímulos, que básicamente son sensitivos, deben viajar a través de unas rutas y ese sistema se denomina un sistema aferente. Y es muy importante reconocer estas 2 palabras, la aferencia y posteriormente la eferencia. La aferencia con la llegada de esos estímulos a un centro coordinador donde se genera el procesamiento de esa información y al interior de ese mismo proceso se logre establecer mecanismos de archivo, de organización o de memoria, los cuales tienen una vía bidireccional. Y eso permite entonces guardar cierta cantidad de registros de información que se cataloga en aquella que es de uso continuo y que se vuelve y se fija en la memoria con un proceso especial, y aquella que sirve como una memoria pasajera que se organiza en otros centros de información, y en la medida en que no se utilice dicha información, pues se libera ese espacio. Después de procesar esa información, independientemente del lugar donde llegue, ya sea interno o externo, se generan mecanismos de eferencia.
Y ese mecanismo de eferencia hace relación con el tercer verbo que mencionábamos en la diapositiva, que es el acto de ejecutar una acción buscando un propósito. Se narra en esa diapositiva que los mecanismos efectores de esa acción pues será el sistema muscular, y eso nos va a permitir la traslación en movimiento en general, las glándulas como órganos que generen y desencadenen secreciones que regulen procesos metabólicos y funcionales en nuestro cuerpo, o también órganos, ¿no es cierto?, que generen algún tipo de acción, básicamente siempre en relación con la musculatura. Entendiendo entonces que el estímulo a través de la aferencia a un centro procesador y posterior del centro procesador a una eferencia, a través de o buscando el objetivo de llegar a esas estructuras que ejecuten la acción, es lo que resume específicamente de forma muy sencilla y pedagógica las funciones generales de nuestro sistema nervioso. Si podemos nosotros unir lo que habíamos hablado de la clasificación macroanatómica y esas necesidades funcionales que estos órganos emiten, podríamos decir que tanto el cerebro y la médula se encargan de la integración de la información, son ese centro procesador, mientras que los nervios craneales y espinales son esas autopistas a través de las cuales discurre la información aferentemente, llegando a esos centros procesadores, y de la misma forma eferente, a través de los cuales ejecutan la acción. Ese es el carril de doble vía que en todo momento, en todo lugar, con nuestra conciencia o sin ella, está ocurriendo en nuestro cuerpo. Cabe resaltar acá que las respuestas que nosotros emitimos o que procesamos, no necesariamente el proceso o el evento del procesamiento de la información está en relación con un sistema racional o con un sistema consciente de una actividad ejecutiva cognitiva de nuestro cerebro mayor, porque la médula también ejecuta esa integración de la información, pero no necesariamente es consciente. Y aquí en este caso entra a jugar mucho el tema que miraremos en diapositivas más adelante, el acto reflejo o el acto de relevo. Dos procesos diferentes que marcan importancias funcionales de nuestro sistema. Si en esta diapositiva nosotros logramos identificar a su izquierda la estructura macroanatómica de los elementos neurales que se encuentran en los estuches óseos, y en la de la derecha los elementos neurales que salen de los estuches óseos, tanto en los nervios craneales, los pares de los nervios craneales, como los nervios que se encuentran a la periferia de toda la disposición de la columna vertebral, podríamos ubicar básicamente la condición anatómica en donde se encuentran ellos ubicados. En esta diapositiva que nosotros observamos acá, vale la pena recolectar una idea evolutiva que las ciencias biológicas siempre han defendido y cada vez ha cobrado mayores ventajas, y es la necesidad de que en la medida que el ser vivo ha evolucionado, lo más rudimentario que pudo haber tenido un ser vivo en principio era un centro procesador como este, como la médula espinal. Un centro procesador que se encargaba de recibir estímulos externos e inmediatamente emitir una respuesta. Y esto es casi lo que catapulta el sistema fisiológico de elementos multicelulares sencillos, ¿no es cierto?, que tienen un sistema nervioso rudimentario que no necesariamente establece conexiones racionales o cognitivas elevadas en centros de procesamiento mayor, pero que a su vez el sistema nervioso cumple las veces de recepcionar, de procesar y a la misma vez de ejecutar una acción. En la medida en que ese ser pluricelular evoluciona, se encuentra con una nueva estructura anatómica que está relacionada entre mesencéfalo y rombencéfalo, que permite que no sea solamente delegada a la médula espinal las características de tomar el control neural de todo ese ser vivo. Deja que ésta siga haciendo sus funciones de procesar y emitir una respuesta, pero especializa una porción de su sistema para unas estructuras que tengan en su interior
centros o comandos que regulen otras actividades vitales, como para el caso de nuestro ejemplo, en el ser humano y en varios seres vivos, en el mamífero, en los reptiles particularmente. Esta estructura está muy bien desarrollada porque aquí se encuentran los centros que permiten el funcionamiento cardiovascular en lo que se refiere al control de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y también los centros que regulan la función respiratoria. Esto entonces, este segmento que estamos señalando acá, es un segmento que puntualmente busca el control de esas actividades que en involuntario pueden desarrollarse a pesar de nosotros no ser conscientes de ellas. Esta es la clásica división en las ciencias, en las neurociencias, de un cerebro que se le denomina reptiliano. El cerebro reptiliano es un cerebro que se encarga de esas funciones que son vitales y básicas. ¿Cuáles son esas funciones vitales básicas? Comer, establecer ciclos de vigilia y de sueño, de estar despierto y dormido, establecer ciclos de respiración y de función cardiovascular para mantener los órganos en su función básica y normal, y establecer controles de territorio, y una adicional, establecer las funciones sexuales, es decir, buscar reproducirse. Si ustedes unen en ese cerebro rudimentario que lo que importa es comer, que lo que importa es respirar y mantener una buena función cardíaca, y que adicionalmente a eso, lo que importa es reproducirse para mantener la especie, ese es básicamente lo que hace un cerebro reptiliano. Y adicionalmente a eso, este cerebro de reptil protege mucho su territorio, de allí entonces que pelea por guardar el lugar en donde él se encuentra. En la medida en que se evoluciona el ser vivo, puede desarrollar la última estructura evolutiva de nuestro sistema, que es la corteza cerebral, que es lo más periférico y toda esta parte que nosotros denominamos el prosencéfalo. Junto a ella o dentro de ella, una estructura que se le denomina el diencéfalo, que está básicamente representado por el tálamo y las estructuras límbicas, los cuales procesan emociones. A este cerebro, que anteriormente le llamábamos simplemente un cerebro rudimentario o casi de organismo muy básico y sencillo, a este cerebro que se le denominó en las ciencias evolutivas un cerebro reptiliano, y al interior de este cerebro un cerebro que se denomina mamífero, y al exterior de ese cerebro mamífero un cerebro ya con una estructura cognitiva compleja, también se le asumen entonces ciertas funciones. En el interior del cerebro, en el diencéfalo y estructuras talámicas, particularmente una estructura anatómica denominada el sistema límbico, se encarga particularmente de los recuerdos, de la memoria olfativa, de la memoria visual. Se encarga también del desarrollo de las emociones, de actos emotivos. De allí entonces que una madre reptiliana cría a sus hijos bajo las mismas normas de hierro: coma, duerma, despiértese cuando tenga hambre, cuide su territorio y en el momento en que sus hormonas se lo pidan, reprodúzcase. Mientras que el cerebro límbico, que se encuentra aquí al interior, es un cerebro mucho más emocional, y una madre mamífera ya cuida a su cría con mejores características que lo hace un cerebro reptiliano. Y al exterior de ese cerebro emocional, la corteza cerebral, en donde ya se desarrolla en el transcurso de la vida de ese mamífero, específicamente el ser humano, para ejecutar maniobras cognitivas y racionales mucho más complejas. No creamos entonces que el hecho de poseer una estructura cerebral compleja con prosencéfalo significa que lidera sobre las anteriores en su escala evolutiva. En teoría eso debe pasar, pero en teoría también se mira que el comportamiento humano se dedica a tales niveles de complejidad que en la gran mayoría de los grupos poblacionales actúa el cerebro reptiliano y actúa en el mejor de los casos ese cerebro emocional. Ninguno es más que el otro,
solamente que existen momentos en los cuales uno comanda al otro. Una pregunta entonces abierta al auditorio sin necesidad de que se responda. ¿Cuántas veces al día de nuestras vidas o en cuántos momentos en el transcurso del día hacemos que nuestro cerebro reptiliano se privilegie sobre las estructuras emocionales o sobre las estructuras cognitivas? O la pregunta vista desde otro punto: ¿cuántas veces al día utilizamos nuestra condición cognitiva y racional para dominar sobre ese cerebro reptiliano que nos está obligando específicamente solo a buscar comida, a proteger nuestro territorio mediante actos celotípicos, por ejemplo, o a buscar simplemente la reproducción como un acto, de mínima evolución? Entonces, estas manifestaciones que les estoy contando acá no necesariamente hacen parte de nuestra neuroanatomía, pero sí hacen parte del contexto de las neurociencias y las áreas afines como son la neuropsicología y la neuropsiquiatría y las teorías evolutivas, obviamente hacen mucho hincapié en reconocer esas funciones cerebrales, ya sea rudimentarias o ya sean elevadas. Si de esta diapositiva entonces nos quedamos al menos con el interés de reconocer que podemos tener un reptil completamente dormido o completamente despierto en el transcurso del día. Un psiquiatra muy famoso, de hecho es el padre de la psiquiatría, manifiesta que cada vez que un paciente se acostaba en su diván de psiquiatra para hacer su consulta, su terapia su terapia psicoanalista, él debía reconocer que en esa misma cama se acostaba un cocodrilo como representante del reptil, un caballo o yegua como representante de un mamífero, y al final un mono o un ser humano como representante de un Homo sapiens. Y esa es básicamente una visión holística que debemos tener cuando nos encontramos con cada uno de nuestros pacientes, en lo que en neurociencia se habla. Pero más que reconocerlo en nuestros pacientes, podemos reconocerlo frente a nuestro espejo, identificando nuestro reptil, nuestro mamífero o nuestro Homo sapiens. En la imagen de la derecha simplemente identificamos las estructuras o las vías que emergen del sistema nervioso central para llevar y traer la información a través de nervios que se unen formando tractos, fascículos o estructuras neurales periféricas complejas que tendremos el momento para hacerlo. ¿Existe tal vez hasta el momento algún tipo de pregunta hasta donde vamos del tema o podemos continuar? No hay preguntas. ¿Podrían confirmarme si hay audio al menos? Sí, doctor, no hay preguntas. Sí, doctor, no hay preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos entonces. En nuestro sistema nervioso central, como en esta diapositiva lo estamos recalcando, nuevamente volvemos a lo mismo. El encéfalo, que está dado por el prosencéfalo, la estructura más evolucionada, que se corresponde con el cerebro, y el diencéfalo, que es la parte interna. El mesencéfalo, que es específicamente esta estructura que estoy marcando acá. El rombencéfalo, que es el cerebro reptiliano. Uy, ahí vale la pena recordar, ahora que que dan en televisión 40 veces al día alienígenas ancestrales, no estamos refiriéndonos a la teoría reptiliana esotérica de los antiguos extraterrestres, y mucho menos. Estamos hablando de la teoría evolutiva de lo más parecido a la evolución biológica de un reptil. Valga esa aclaración porque en una oportunidad pasada se derivó el tema hacia temas de alienígenas, que no es el objetivo de esta clase. Entonces, el rombencéfalo, vale la pena recordar la R de reptil con el rombencéfalo. La médula espinal,
compuesto por los segmentos cervicales, dorsales, lumbosacros y coxígeos, y a su vez saliendo de esa médula el sistema nervioso periférico, del cual emergen los nervios craneales a través de las estructuras de la base del cráneo, como ya las hemos visto, y 12 pares que salen por los agujeros, y los nervios espinales contabilizados como 31 pares, que son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, de los cuales aquí no nos salen las cuentas porque mencionábamos que solo tenemos 7 cervicales y tenemos 4 coxígeos. Sin embargo, aquí nos están narrando que hay 8 raíces cervicales y una coxígea. Cuando hablamos entonces de vértebras cervicales, las mencionamos desde C1 hasta C7. Ocasionalmente se menciona C0 como la base del cráneo, pero lo convencional es mencionarla de C1 a C7. Pero aparecen 8 raíces cervicales, y las 8 raíces cervicales están en relación con este gráfico, que a través de la vértebra C1, que es el atlas, sale tanto por su parte superior como por su parte inferior un par de raíces. De ahí entonces que la que sale por la parte superior se denomina raíz de C1, mientras que la que sale por la C2, por la parte inferior de C1, se denomina raíz de C2. Y de ahí entonces se completan las 8. C1, raíz 2, raíz 3, raíz 4, 5, 6, 7 y 8. Y ocurre algo diferente con la columna coxígea, porque en la coxígea de las 4 niveles óseos vertebrales que hay, solamente sale una raíz coxígea. Y eso cobra interés en el momento en que de estos haces formamos los tractos y los fascículos de los plexos, tanto cervical, braquial y lumbosacro. Si hay dos particularidades que tiene el sistema nervioso, son su capacidad de excitabilidad y su capacidad de conductividad. Son dos propiedades importantes y especializadas que tiene el sistema nervioso, entendiendo la excitabilidad como la capacidad de respuesta ante un estímulo y la conductividad como la capacidad para transmitir esas señales. No son lo mismo, se tiende mucho a confundir. En el uno se busca la forma de cómo responder y en el segundo es la capacidad para transmitir esa señal. Quiero que nos concentremos un momento en esta imagen de acá. En esta imagen nosotros podemos entonces observar 3 tipos de escenarios diferentes. El primer escenario está por encima de la línea punteada azul, el segundo escenario por encima de la línea punteada verde. Vamos entonces a identificar. Necesitamos establecer conceptualmente la definición de reflejo y de relevo. Dos procesos muy diferentes que cumplen objetivos diferentes. Vamos desde la primera. En esta diapositiva observamos que se ejecuta un estímulo sensitivo. Ya sabemos que puede provenir del medio interno o del medio externo. Ese estímulo sensitivo desencadena a través de una estación, una segunda estación y una tercera estación o 3 circuitos neuronales juntos, una respuesta, ya sea un movimiento muscular o ya sea una secreción glandular. A esta respuesta se le denomina circuito reflejo. ¿Sabe alguien tal vez en el auditorio un tipo de ejemplo práctico que se identifique con esta secuencia? Estímulo, se escalona 1, 2, 3 partes, inmediatamente se ejecuta una respuesta. Les doy unos segundos para que piense alguien y un valiente o una valiente que suelte su ejemplo. Profe, buenas noches, Sofía Díaz. Doctora Díaz, cuénteme. Pues eso pues, puede suceder, digamos, en un ejemplo, pues me asusto o para esquivar algo, entonces simplemente lo hago inconsciente. Entonces, digamos, voy corriendo, miro un palo, lo esquivo rápidamente. Sería como algo, pues, o algo así, o pues sí. Sí, su ejemplo es muy claro.
¿Otro ejemplo tal vez? ¿O puntualizar un poco más el de la doctora? Profe, puede ser cuando uno se quema, Ujú. que el cerebro pues no tiene el reflejo de retirar la mano de una. El reflejo de retirada ante una quemadura o ante una agresión, ¿no es cierto? Ya sea térmica o física, que es muy similar a lo que manifestó la doctora que antecedió a su intervención. Un estímulo sensitivo, podemos colocar aquí tal vez una aguja o una llama o una olla hirviendo. Pero el Inmediatamente martillo también. el martillazo en la mano es un muy buen ejemplo y doloroso también. Genera la recepción de unas estructuras especializadas de ese estímulo que en principio es físico, un estímulo térmico, un estímulo doloroso, ¿no es cierto? Esa se escalona a otro lugar donde se recibe esa información y esa información es recibida por otra estructura que inmediatamente ejecuta una respuesta. Si le colocamos tal vez nombres a eso, sin ahondar en ello, podríamos decir que las terminaciones nerviosas en los corpúsculos de Meissner, Pacini, Krauss de nuestras extremidades, ¿no es cierto? Que son estructuras especializadas de sensibilidad térmica, dolorosa, vibratoria, llevan esa información que era un estímulo físico, lo convierte en un estímulo químico y eléctrico a una segunda estación que perfectamente pueden ser las astas posteriores de la médula espinal, que tiene una función sensitiva. Estas astas posteriores inmediatamente pasan la información a las astas anteriores de la médula espinal para ejecutar una acción y eso desencadena una respuesta a movimiento. Dejemos un momento en paréntesis este ejemplo que está entendido como con los 3 ejemplos que acaban de dar los compañeros, más la precisión que hacemos en esta intervención. Vamos a al segundo escenario. Estímulo sensitivo. Nuevamente una estructura capta ese estímulo, la transmite a otra, la transmite a otra y se genera una percepción sensitiva. Esa percepción sensitiva son 3 circuitos neuronales sensitivos que no son reflejo, sino son relevo. Podríamos tal vez, a través de un ejemplo práctico, determinar cuál puede ser un circuito neuronal de relevo. Tienen unos segundos para organizar. Escucha, doctor. Podría ser cuando vemos o escuchamos que se va pasando la información hasta llegar a la corteza cerebral. Hasta la corteza cerebral correspondiente, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quisiera puntualizar la respuesta de la doctora o cambiarla? La doctora ya dijo todo, listo. Entonces, el estímulo sensitivo, como bien lo manifiesta la doctora, se da a través de estructuras especializadas que captan esa información. Por ejemplo, hagámoslo por la vía visual. La retina a través de los conos y bastones captan esa información, la llevan a través de unas estructuras nerviosas como el nervio óptico y el tracto óptico a las partes donde se organiza esa información en una área específica del cerebro. Para la vía visual, los lóbulos occipitales. En los lóbulos occipitales se organiza esa información y esa imagen que era física se convierte en una idea mental o en una percepción de esa imagen. Incluso miraremos más adelante que la percepción de esa imagen se da inversa. Ese es un muy buen ejemplo de una percepción sensitiva, pero ¿emitió algún tipo de respuesta o no? No. Al menos en principio de forma consciente no. Pero por ejemplo a esta misma vía le podemos sacar un circuito reflejo. ¿Cómo a esta vía de percepción sensitiva le podemos sacar un estímulo de un circuito reflejo? ¿Cómo podría ser? Aprovechando el ejemplo que dio la doctora de la vía visual. Llega...
Ajá. Podría ser, por ejemplo, cuando miramos algo que nos gusta de comida y nos da ganas de... Sí, le alcanzo a entender su respuesta. Desarróllala un poquito más. Profe, de pronto ahí no entraría lo de la fase cefálica. Explíquemela, doctor. Creo que usted sabe por dónde es. Dale. No sé, de uno tener mucha hambre y mirar algo que le cause, que le estimule pues la sensación de querer comer. Ujú. Y ahí Guárdela viene pues una cadena de... una cadena de procesos. Sí. Listo. Mire, veamos si dejamos ese ejemplo que están dando ustedes para el caso que sigue. Volvamos otra vez al segundo. Cuando el estímulo sensitivo en una vía de relevo ingresa, a través de unas estructuras se capta, otras estructuras la transmiten y otras estructuras las procesan. Retina, nervio óptico y tracto óptico, corteza occipital. Y se genera una percepción sensitiva. La pregunta era, ¿pero esta puede volverse reflejo? Sí, miren este ejemplo. Ingresa esta información a manera de luz, una linterna. Ingresa a través de esa información el tracto óptico y el nervio óptico en principio. Llevan esa información hacia la corteza occipital y mi corteza occipital sabe que me están iluminando con una linterna. Sin necesidad de yo razonar sobre ello, ese estímulo lumínico establece una vía alterna que llega al mesencéfalo y del mesencéfalo se regresa a través de un nervio que es el nervio oculomotor, y ese nervio oculomotor, entre sus funciones de los músculos extraoculares e intraoculares, llega específicamente al músculo constrictor de la pupila. ¿Y cuál es entonces la respuesta de mi pupila cuando ingresa luz a través de la retina, tracto óptico, lóbulo occipital, pero por aquí se desvía otra vez para emitir una respuesta? ¿Cuál es esa respuesta? La contracción de la pupila. La contracción pupilar. El Porque reflejo. es un mecanismo reflejo. Yo no estoy pensando, ay, me está entrando luz a mi ojo y está viajando por mi tracto y llega a mi occipital. Lo que debo hacer en ese momento es emitir la respuesta para que mi pupila se contraiga. Yo no hago ese proceso de razonamiento. El reflejo se da de manera involuntaria. Y lo mismo ocurre en el caso 1. Cuando yo me pico, me quemo o me doy un martillazo, no estoy esperando a que se procese eso hasta centros superiores. No genero un mecanismo de raciocinio y digo, esta agua está a más de 140 grados centígrados. La estoy sintiendo caliente. Si la sigo tocando, lo más seguro es que me voy a quemar. Yo no hago ese proceso racional. Es allí entonces donde bendito sea tener un cerebro menor o un cerebro reptiliano que se encarguen de protegerme. ¿Se entiende entonces por qué ninguno es que valga más que el otro? Solamente que cada uno tiene que tener unos momentos específicos en donde se use. El inconveniente, entonces, en nuestra esbozo de clase de psiquiatría de esta diapositiva, es que en la gran mayoría de veces mantenemos encendido nuestro botón de cerebro reptiliano y no utilizamos esta gran masa que es una delicia arquitectónica de la evolución que me permita dominar sobre los anteriores. Ok, vamos con el tercer ejemplo. Estímulo sensitivo, una estructura Doctor, local. Sí, qué doctor, pena, le tengo escucho. una pregunta. Sí. Pues en el primer ejemplo que usted nos da en el estímulo sensitivo, ¿cómo inhiben, por ejemplo, las personas que supuestamente como caminan en el fuego y esas vainas?
Sí, y esa es una muy buena pregunta. Y incluso se la complemento. ¿Han escuchado ustedes con respecto a las culturas que practican elementos de meditación tan interesantes que incluso llegan a disminuir sus frecuencias cardíacas a valores mínimos casi imperceptibles? Por ejemplo, ciertas corrientes del hinduismo, en donde a través de meditación inhiben en su gran mayoría aquellas funciones que son vitales. Si tenemos que una frecuencia respiratoria normal estaría alrededor de los 13, 14, 16 respiraciones por minuto, este tipo de personas a través de meditación pueden hacer o ejecutar una respiración por minuto y esa ser suficiente para cumplir sus propósitos, o llegar a frecuencias cardíacas tan bajas por debajo de 15 pulsaciones por minuto y catalogadas específicamente con monitores. O el ejemplo muy puntual que usted dice, doctor, caminar sobre las llamas, aparte de en algunos casos ser un truco, en algunos también se ha determinado que logran controlar específicamente ese reflejo. Entonces, eso iría en contra o a favor, no sé, de esta teoría en donde se dice que el centro superior debe gobernar sobre el centro inferior. Nosotros estamos con la idea de pensar que cuando nos dormimos no tenemos que preocuparnos por respirar o por ser conscientes de nuestra respiración o de nuestro latido cardíaco. Nos olvidamos, no tenemos para qué enterarnos de eso. Para eso tenemos un cerebro accesorio que se encarga de hacerlo. Pero en los momentos en los cuales se genera entrenamiento, tal vez esa es la respuesta a su pregunta, el entrenamiento de centros superiores logra inhibir aquellos sistemas reflejos. Sumado a eso que existen condiciones patológicas en donde hay trastornos de la sensibilidad y esos trastornos de la sensibilidad pues hacen que la capacidad o el umbral doloroso sea menor. Y ni siquiera no nos vayamos tanto hacia la India. ¿Alguno de los presentes tiene familiares o conocidos diabéticos? Sí. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces, el diabético es una enfermedad que dentro de sus complicaciones crónicas se generan las neuropatías diabéticas. Y es muy visto, a veces el diabético no lo sabe, que al perderse por la enfermedad y el daño microvascular que se genera en los nervios, la sensibilidad, ellos pueden soportar altísimas temperaturas. Incluso a veces ostentan que pueden coger las ollas de forma en el momento más caliente de su hervor y que a ellos no les hace nada porque ellos son súper fuertes y valientes, o al menos así son algunas abuelas que yo conozco. Y no es que sean superhéroes o superpoderosos, lo que ocurre es que su capacidad de sensibilidad está menguada, está completamente disminuida. Y eso hace que con facilidad se presenten quemaduras y ellos ni siquiera las sientan. Entonces, en este no es un ejemplo de que controlaron mentalmente con su cerebro superior el acto reflejo. Ocurre es que a su cerebro superior nunca llegó ese estímulo doloroso, que eso es lo que marca la diferencia. Entonces, así podríamos sacar diferentes tipos de ejemplos que el común denominador en los ejemplos es que si algo en la ruta se encuentra alterado, pues el resultado será alterado. El resultado normal obedece a un proceso fisiológico. El resultado anormal estaría en contra de alguno de esos engranes que permiten un proceso fisiológico normal. No sé, doctor. Qué pena, doctor. ¿Y qué pasa en el caso contrario? Cuando no, o sea, no se sube el azúcar, sino que se baja. Cuando hay hipoglucemia. El estado de hipoglucemia en relación a la percepción de la sensibilidad. Tal vez. O sea, es que mi mami tuvo hipoglucemia y ella, o sea, hubo momentos en que el azúcar le llegó a 22. Entonces, ¿esas qué repercusiones pueden tener a nivel, pues, neuronal y todo eso? Bueno, específicamente, organicémonos de esta forma. Si en el entendido de que estamos hablando de secuencia de estímulos que generan una reacción,
decimos que el estímulo de la hiperglicemia que genera daño crónico en el diabético le impide permitir tener una sensibilidad adecuada, que sería un ejemplo diferente al que hace meditación trascendental y logra controlar el reflejo, que fue lo que originó la pregunta. En el caso de la persona que hace hipoglicemia, el cuento va por otro lado. La neurona es una de las células que se vuelve más demandante de dos elementos específicos. La neurona demanda oxígeno y demanda azúcar o glucosa. Si a la neurona se la priva de esas dos condiciones, la neurona en el transcurso de 6 minutos muere. Es muy demandante, es muy efectiva y ejecutiva y es la célula más hermosa que tiene el cuerpo. Pero si se la priva por encima de 6 minutos de esas dos cualidades, empieza en principio con el oxígeno. Si se pierde oxígeno 6 minutos en una neurona, ella simplemente fallece. Y con la glicemia, la glucosa, perdón, al perder o al disminuir los niveles, la neurona también empieza a ver afectadas sus funciones. De allí entonces, no nos vayamos al nivel 26 de su madre, pero vámonos al momento en el cual estamos en clase durante toda la mañana, salimos muy temprano, solamente nos tomamos un café, son las 3 de la tarde y no hemos almorzado. Noten ustedes que las funciones cerebrales empiezan a volverse más lentas. Hacemos bostezo, nuestras habilidades cognitivas son menores, nuestra capacidad de respuesta es menor, si cruzamos la calle estamos en riesgo de que nos accidentemos, y así todas las condiciones para hablar en torno a una bradipsiquia. Todas las condiciones cerebrales están lentas, porque la neurona necesita cantidades fisiológicas de glucosa continuamente. Entonces, ese que es un ejemplo diferente al de la secuencia sensitiva de la diapositiva, pues obviamente también ve alterada la función de la neurona. Hará entonces tal vez su madre con 26 de glucosa muy seguramente estaba en un estado de completo estupor y básicamente sudando, y tuvieron que muy seguramente administrarle glucosa de forma exógena porque sus funciones cerebrales tuvieron que haber estado súper enlentecidas si es que no estaba en un coma hipoglicémico a esa altura. Puede ser. Quedan respondidas esas dos preguntas. Sí, doctor, gracias. Ay, pero échenos el chisme completo. ¿Y su mamá cómo así que llegó a 26? ¿Estaba en coma o qué? No, pues de hecho, no sé, es que ella tuvo como un tumorcito en el páncreas Ah, ya. y entonces a eso, o sea, parece que lo tuvo como hace mucho tiempo y el cuerpo de ella pues generó una resistencia, o sea, ella cuando estaba en 60 de azúcar, prácticamente para ella estaba normal. Entonces ella podía llegar a 30, 20, ella seguía consciente, pero hacía, o sea, hacía cosas que ya nos dábamos cuenta que no estaba bien. Por ejemplo, se ponía a pelear con todo el mundo, se ponía a renegar, se ponía, o sea, a decir cosas sin sentido y cuando ya estaba bien, no se acordaba de nada de eso. Ya, esa era básicamente, sus funciones cognitivas estaban alteradas. Vamos entonces ahora al tercer ejemplo. Estímulo sensitivo, escala, escala, y aquí ocurre algo especial. Hay una vía que genera percepción sensitiva, como el ejemplo anterior, y otra vía que genera estímulo de reflejo, como el primer ejemplo. Es decir, la tercera vía es la combinación de un estímulo sensitivo que genera percepción y a su vez un estímulo que genera respuesta o movimiento. Podríamos tal vez dar un ejemplo, aunque lo mencionamos parcialmente hace un momento, un ejemplo en el cual se cumpla este circuito. Podría ser en el caso de antiguamente el visual, por ejemplo, miramos a alguien que nos gusta, tenemos una primera cita, podría ser, y pues empezamos la sudoración y todas esas vainas. ¿Sí? Sí, señor, es un muy buen ejemplo, en donde hay combinación de una percepción y de una respuesta refleja.
Con el otro grupo hacíamos un ejercicio en el cual decíamos que el estímulo sensitivo puede darse visualmente, por ejemplo, cuando miramos que alguien que ha partido un limón muy jugoso y lo empieza a exprimir de tal forma que sale mucho de ese limón, inmediatamente nuestros ojos captan el acto y la percepción sensitiva es captar el acto visual de cómo se exprime ese limón e inmediatamente se activan unos procesos de recuerdos en donde podemos incluso sin probar ese sabor percibirlo y en algunos casos la respuesta refleja va a ser, no sé si a algunos les pasó, que cuando mirábamos ese limón exprimiéndose se empezó a generar la producción de saliva como un mecanismo reflejo preparándose para lo que se venía después en el momento de, de consumirlo. Listo. Con eso salimos de esta diapositiva entonces. En esta Profe, una pregunta. Doctora. Profe, hay veces, o bueno, en el caso de un familiar mío le dijeron que tenía perdido un poco de profundidad en el ojo, entonces pues como que se chocaba con las cosas y así, ¿no? Entonces quisiera no le escuché la primera parte, que tenía que... perdido un poco de profundidad del ojo. Ah, ya, listo, ajá. Entonces quisiera saber qué es lo que sucede ahí. El no hacer una percepción adecuada de la profundidad. Sí, o sea, el hecho de que se choque y no pueda recibir objetos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Sí, eso. Básicamente lo que ocurre que, pues, no sé en qué, dónde lo podríamos meter al ejemplo del Señor. Aquí. La persona en condiciones fisiológicas, si los engranajes están adecuados, el resultado será adecuado. Percibe, transmite, organiza y ordena en esa estructura, en ese caso occipital, una percepción sensitiva. Si por alguna razón se ha perdido la visión de profundidad, puede deberse a que en cualquiera de estas vías se ha organizado algún tipo de alteración en ese engranaje normal. Por lo tanto, la percepción no es la adecuada, sino hay una percepción errada de la realidad. Y al haber una percepción errada de la realidad, pues el resultado será diferente. Un ejemplo muy básico de perder profundidad de la visión es cuando un ojo funciona y el otro ojo no funciona, parcial o totalmente. Nuestra visión biocular o binocular permite que la convergencia de las dos ventanas visuales me permitan observar elementos no en 2 dimensiones, sino en 3. Pero si yo ocluyo uno de mis ojos, inmediatamente yo puedo ver con el otro, pero solo observo un mundo en 2 dimensiones y obviamente la profundidad se pierde. Entonces, específicamente para su familiar, no sabría en cuál de esos segmentos está la alteración, pero si se perdió la profundidad es porque solamente uno de sus ojos está funcionando parcialmente, aunque sea, y el otro está no funcionando nada o funcionando también parcialmente. Y eso hace que su mirada sea únicamente en 2D, no en 3D. Y adicionalmente a eso, si hay una percepción errada de la realidad, no hay visión de profundidad, obviamente ejecutar actos de profundidad le van a generar muchísimo inconveniente. Actos como caminar, conducir, escribir o el simple acto de intentar agarrar un objeto de la mesa le va a ser mucho más difícil porque su ojo en 2 dimensiones no va a captar la tercera dimensión que es la profundidad. No sé si con eso le respondo su pregunta, doctora. Sí, doctora. Okay. En esa diapositiva entonces, estimadísimos doctores, miramos lo que hemos notado en la anterior. En esta miramos la vía visual a través de un estímulo sensitivo, el cual viaja a través de unos trayectos, nervios ópticos y tractos ópticos, y se organiza en la corteza visual en donde se procesa, y a esto le diríamos que es un circuito de relevo. Decíamos que en algún momento este relevo puede ser también reflejo, cuando llega la información y aquí desde el mesencéfalo se regresa a través del oculomotor para contraer la pupila.
La vía nociceptiva periférica del dolor es una vía aferente. Se genera un estímulo doloroso en el exterior, viaja hasta las astas posteriores de la médula espinal, esta se decusa hacia las astas anteriores y hace un trayecto de ascenso a través de una vía que se le denomina vía espinotalámica, que es entre la médula espinal y estructuras del tálamo, donde se capta esa información sensitiva y llega hacia las cortezas sensitivas primarias en la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Esta sería una vía en la cual también se ejecutan relevos. Primer relevo, segundo relevo y por último el tercer relevo. Y también puede tener un combinado reflejo. Cuando esta vía, antes de decusarse hacia la parte anterior motora de la médula espinal, se regresa y genera un estímulo de respuesta refleja cuando estamos ante una situación de peligro o de daño. Y esta última es un ejemplo de la vía motora en donde el primer relevo se genera en los cuerpos celulares que se encuentran en la sustancia gris, la segunda relevo se encontraría en la médula espinal y el tercer relevo se encontraría en el órgano efector, en este caso en el músculo. También pueden haber vías reflejas, pero esto ya básicamente hace parte de un sistema que se llama el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal que se encarga de controlar o de compensarlo, y tendremos una clase específicamente para ello. En general podríamos definir entonces que el reflejo, ¿para qué diablo sirve? Sabemos que el relevo nos sirve para que la información llegue. ¿Cómo podríamos definir de forma muy pragmática para qué sirve el reflejo en la vía del ser vivo? Leslie Ginette Guevara se encuentra en la sala. Leslie se encuentra en la sala. Leslie Ginette. Ok. Se encuentra en la sala Gabriela Echeverry. Sí, profe, dígame. ¿Podría usted contestar nuestra pregunta, por favor, Gabriela? ¿Para qué sirve un reflejo entonces? En términos muy prácticos. El reflejo más que todo sobre cómo ese comportamiento instintivo, ¿no? Ante una situación. Un comportamiento instintivo y es una condición que nos protege del peligro. Esa sería una muy buena definición práctica, ¿no es cierto? Listo. Vamos entonces con las últimas partes de nuestra clase. Si hemos hablado acerca del sistema nervioso central, médula espinal y encéfalo, también tenemos entonces una vía del sistema nervioso periférico que está organizado ya sea en cuerpos neuronales a la periferia o a través de trayectos como son los nervios. En esta imagen podemos observar en la periferia cuerpos de neuronas organizadas en estructuras anatómicas a las cuales les denominamos ganglios o núcleos, a través de las cuales salen las prolongaciones axónicas y esas prolongaciones forman los nervios periféricos a través del cual viaja la información que ya sea por vía aferente o por vía aferente se genera con un estímulo. En esta imagen de acá podemos observar que al interior de la médula espinal, en lo que en su sustancia blanca de la médula se corresponde, están organizados esos axones de los cuerpos neuronales que están en la corteza del cerebro a través de tractos o de fascículos. Y esos tractos o fascículos ascienden o descienden por la médula espinal, pero no como cuerpos neuronales. Por lo tanto, los cuerpos neuronales se encuentran específicamente ubicados en los ganglios o núcleos o en las astas anteriores y posteriores de la médula espinal, pero el resto está ocupado a través de fascículos o de tractos que ascienden o descienden por la médula, sirviendo como autopistas adicionales para esa información. En esta estructura general de una neurona debemos reconocer que tiene un cuerpo, unas dendritas y un axón. El axón se diferencia de las dendritas porque particularmente en esta zona de aquí que se denomina el cono axónico, ¿no es cierto? Es una estructura que no tiene en ella el retículo endoplásmico rugoso o también denominada sustancia de Nissl.
Al no tenerla, hace que lo podamos diferenciar a través de coloraciones. Este es un ejemplo de una coloración con hematoxilina eosina, en donde podemos observar el cuerpo de la neurona, su respectivo núcleo, el nucleolo a su interior. Las organelas que están en el interior se pintan basófilas y particularmente lo basófilo, lo que más tiene una neurona es el retículo endoplásmico, y podemos observar que en este lugar está lleno de retículo endoplásmico a diferencia de este en el cual no lo hay tanto. Eso haría disponer entonces que esta se corresponde con una dendrita, mientras que las otras se corresponden con axones. En la imagen de la derecha se puede observar específicamente una neurona con una tinción diferente, que es con impregnación argéntica, en la cual se observa el cuerpo de la neurona y se puede observar las dendritas con las irregularidades que tiene cada una de ellas, que es lo que hace que transmita mayor o menor información el número de estas pequeñas espiculitas en las dendritas. ¿Alguien recuerda cómo se llama esas irregularidades que se observan en la dendrita tal vez? Buena tarea entonces para la próxima vez. Esa clasificación morfológica de las neuronas obedece casi a nuestra clase de histología en su momento. Solamente recordaremos que de acuerdo al número de prolongaciones, una neurona puede ser unipolar, bipolar o multipolar. Lo que interesa de esto es saber que la organización de estas neuronas, microanatómicamente hablando, obedece a funciones diferentes, las cuales están marcadas a la derecha de la diapositiva. Las unipolares o pseudounipolares son unas neuronas que se encargan de mecanismos sensoriales y podemos observar esas neuronas, por ejemplo, en la conformación de los ramilletes olfativos en el techo, en la pared superior de la mucosa nasal, donde se organizarán después el bulbo olfatorio. Entonces, la unipolar es aquella en la cual está el cuerpo neuronal, solo tiene una prolongación y a eso se le llama unipolar. Algunos más clásicos las narran como pseudo-unipolares porque si bien es cierto tiene una sola prolongación que sale del cuerpo, pero a su vez esa prolongación se divide en dos y eso la vuelve pseudo o falsa unipolar. La bipolar, su nombre es muy claro, tiene un cuerpo y dos prolongaciones, a un lado y al otro. ¿Cuáles prolongaciones? Hacia un lado una dendrita, hacia el otro lado un axón. Por la dendrita se recibe información, es aferente. Por el axón se contesta a esa información mediante la forma eferente. La más bella de todas, la multipolar, en la cual tiene un cuerpo y una gran cantidad de prolongaciones, dendritas y axones. Lo mismo, las dendritas recolectan información de forma aferente y el axón de forma eferente produce una respuesta. Esas neuronas multipolares o incluso las mismas piramidales, que son unas multipolares y tienen un cuerpo en pirámide, se encargan de las funciones cognitivas superiores, como por ejemplo la motricidad o funciones ejecutivas de mente superior, raciocinio, memoria, cognición y demás. La diferencia que existe histológicamente entre ambas está básicamente correlacionada en esta tabla. Me interesa mucho que recuerden especialmente que el axón tiene un revestimiento de mielina, mientras que la dendrita no lo tiene. Y la segunda diferencia muy clara es que en el axón puede tener una longitud desde pequeños micrómetros hasta largos metros. Por ejemplo, el axón de una neurona motora que se encuentra en la formación del nervio ciático, allá arriba en las vértebras lumbares, se prolonga su axón lo más largo, tan largo como la longitud que tenga la extremidad inferior de esa persona. Mientras que las dendritas escasamente llegan hasta 1 milímetro de largo, las más largas. El transporte axónico o flujo axoplásmico es la forma como a través de ese axón se mantiene una comunicación constante entre el cuerpo de la neurona, que es el que procesa la información, y aquellas moléculas que viajan a través de esas vías al botón sináptico en donde se va a producir una acción. Eso se da a través de dos tipos de transportes, anterógrado y retrógrado.
El anterógrado es aquel que va desde el cuerpo de la célula hasta el botón sináptico a través de proteínas que van en esos neurofilamentos, mientras que el transporte retrógrado es aquel que se recoge aquello que no se usó, se recicló o mecanismos de metabólicos o de eliminación de toxinas desde la parte más distal a través de neurofilamentos y con proteínas específicas que me generan la posibilidad de regresar. El anterógrado se da a través de una proteína que se llama quinesina, mientras que el retrógrado se da a través de una proteína que se llama complejo dineína-dinactina. Y ese son literalmente proteínas que caminan sobre el neurofilamento, porque ejecutan el ejercicio de caminar sobre él. Estoy seguro que eso ustedes lo miraron en su clase de histología. De ahí no ahondo en esa parte molecular, pero sí quiero ahondar en esta parte para volverlo un poquito más práctico. En esta diapositiva podemos observar entonces nosotros tres condiciones clínicas diferentes. Esas tres condiciones clínicas diferentes están producidas por tres agentes etiológicos diferentes. Pero esos tres agentes etiológicos diferentes se corresponden a una misma condición en general, que es virus. El herpes, producido por el virus del herpes, la rabia, producida por el virus de la rabia, y el que es más famoso en el último año de todos, la enfermedad del COVID-19, producido por el SARS-CoV-2. Para ejemplo, pues esta tomografía de tórax en donde se observan todas estas áreas hipodensas en un patrón de vidrio esmerilado y en contraste con una área de pulmón normal. Si ustedes notan, existen diferentes consolidaciones en ese pulmón de este cristiano que hace que la función pulmonar de esta persona se vea francamente alterada y requiera de mecanismos ventilatorios accesorios para poder cumplir su función vital. ¿Por qué traemos estas diapositivas acá y qué tienen en relación con el transporte axónico? Porque tanto para el herpes como para el virus de la rabia se ha identificado que en el momento en que se inocula el virus al cuerpo, este viaja a través de los axones, haciendo uso de estas autopistas que tienen los axones a través de sus neuronas. Por lo tanto, si el perrito querido lo muerde a una persona en la pierna, tardará el tiempo de subir el virus, la cantidad necesaria, hasta llegar al cuerpo de la neurona o a estructuras cerebrales superiores en donde dan las manifestaciones de encefalopatía viral características. Lo mismo ocurre con la rabia, lo mismo con el herpes, y esta perla que está acá es de un artículo de julio del año pasado en donde se dice, me voy a permitir leer la primera parte, mecanismos neuroinvasivos del daño neurológico de infección por coronavirus. Una de sus vías es la vía neuronal. Como segunda vía de entrada al sistema nervioso, algunos virus infectan neuronas en la periferia y usan mecanismos de transporte axonal para entrar al sistema nervioso central. ¿Cuál transporte axonal? Este que acabamos de ver acá y que ustedes miraron en primer semestre también. De aquí sigue el bla, 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 en donde la justifican manifestaciones neurológicas como la anosmia, es decir, la pérdida de la capacidad olfativa, o la hiposmia, que es la disminución de la misma, la hipogeusia, que es la baja capacidad para reconocer sabores informadas por algunos pacientes. Se ha reconocido que más del 20% de los pacientes incluso quedan con esas secuelas después de la infección por coronavirus, en donde tanto la anosmia, la hiposmia o la hipogeusia se manifiestan como unos efectos permanentes o temporales de acuerdo al tipo de invasión que se haya ocasionado. ¿Y cómo así que el virus llega allí? Pues sí, llega a través de la cavidad nasal, a través de las partículas. Esas partículas virales ingresan a la mucosa, captan estas neuronas monopolares que se encuentran formando los ramilletes para el bulbo olfatorio y a través de transporte axónico llegan hasta el bulbo y impiden que se generen los procesos de olfacción adecuados para el ejemplo puntual de la anosmia. De allí la importancia entonces de reconocer el transporte axonal en un tema muy contemporáneo
que se ha vuelto el más famoso en nuestro último año. En esta diapositiva simplemente mostramos que existen axones que son mielinizados, como lo mencionamos de diferencia con las dendritas, y axones que no son mielinizados. ¿Dónde está la relevancia clínica de esta condición? Que los axones mielinizados transmiten una velocidad muy alta de información, 100 metros por segundo, mientras que los axones no mielinizados transmiten a 0,25 metros por segundo. Casi son 50 veces más rápido los mielinizados. Entre más mielinizado esté un axón, más rápida es la conducción. Y esto tiene un interés clínico, especialmente en enfermedades, no digamos enfermedades, en estas condiciones patológicas. Las vísceras de nuestro cuerpo están inervadas por estos axones que son lentos. Por lo tanto, el dolor visceral, el del cólico urinario, el cólico menstrual, son enfermedades, son condiciones patológicas en donde el dolor es sordo, lento, de difícil ubicación, continuo, igual no deja de ser molesto. Pero están ciertos tipos de órganos que están inervados por axones que son mielinizados, por ejemplo, los pulpejos de los dedos. De allí que el dolor que se ejecuta con el martillazo que colocaban de ejemplo hace un momento, se transmite tan rápido que permite organizar una respuesta refleja de retirada, que ni siquiera llega a ser procesada en el cerebro para inmediatamente haberla generado la respuesta de retiro. Mientras que los axones que no son mielinizados son esos dolores molestos, continuos, sordos. Un ejemplo para la población femenina es el del cólico menstrual o el dolor del cáncer. El dolor del cáncer está catalogado como estos axones no mielinizados que son lentos, continuos, fastidiosos, sordos incluso, así se lo denomina semiológicamente. Las terminales axónicas, es decir, salimos del cuerpo, pasamos por el axón y llegamos a dónde va a emitir su propósito una terminal axónica. Puede tener tres vías diferentes a través de mecanismos que se llaman sinapsis. O puede llegar a otra neurona para que continúe con la información, a una célula muscular para que ejecute específicamente una acción de movimiento, a una célula glandular para que ejecute una secreción. Esas son las tres rutas que tiene una terminal axónica. Esa terminal axónica, como la podemos observar acá, se da por un botón axonal al interior con sus respectivos neurotransmisores, independientemente de los que sean, y una placa en donde se reciban esos neurotransmisores y se ejecute una acción. En su gran mayoría los neurotransmisores pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. Excitatorio es que genera un estímulo que permite un refuerzo positivo de esa respuesta. Inhibitorio es que hace un reflejo negativo, es decir, no produce que se genere esa acción, la inhibe. La especialidad que más tiene que ver con el concepto de excitatorio o inhibitorio en los fármacos es el anestesiólogo o la anestesióloga, quienes tienen que manejar a través de la aplicación de diferentes tipos de fármacos aquellos que generen excitación o aquellos que inhiban esa respuesta. Una forma de observar eso también es a través de la intoxicación por algunos tóxicos como son los fertilizantes, en los cuales se generan mecanismos de inhibición que evitan la función normal respiratoria, por ejemplo. En términos generales, los excitatorios están dirigidos al músculo, a la glándula, a la neurona. Sin embargo, los inhibitorios siempre están dirigidos a la neurona. Podríamos darlo desde otro punto de vista. La neurona, este terminal axónico para la neurona, tiene tanto una respuesta excitatoria como inhibitoria. Para el músculo y la glándula siempre va a ser excitarlo. ¿De qué forma? Al llegar a una terminal nerviosa, un terminal axónica al músculo, lo que hace es hacer que se contraiga, eso es excitarlo. Si llega a una glándula, es hacer que ésta se genere secreción, eso es excitarla. A una neurona puede o excitarla, es decir, generar que promueva una respuesta, o inhibirla, es decir, bloquear esa respuesta.
Esta diapositiva ya estamos por terminar, mis estimados. Creo que nos faltan 2 o 3 diapositivas. En esta diapositiva, entonces, nosotros podemos apreciar que este es un libro de una neuroanatomía muy famosa y de muy alto rango académico por la calidad de su texto. Leerle es una cosa deliciosa. La degeneración y la regeneración con respecto a la neurona dice lo siguiente, y me voy a permitir leerles una parte. Todas las células son capaces de reproducirse, lo sabemos, excepto las células nerviosas. Como consecuencia, la pérdida de neuronas es irreparable. Una neurona, una vez destruida, jamás puede ser reemplazada. Al contrario, los axones se regeneran y recuperan sus funciones incluso después de haber experimentado una transección o un corte de una sección completa. Siempre que el cuerpo celular siga siendo viable. No obstante, esta capacidad de regeneración se limita a las acciones en el sistema nervioso central. Y recalca, son irreparables, ¿no es cierto? Este es un libro que es clásico de la anatomía. A su lado derecho está una revista de muy alto rango académico que en el junio del 2020 publica un artículo revolucionario que se pasa por la faja este concepto neuroanatómico que está enquistado en la cabeza de todos nosotros y que es necesario empezar a desanquilosar ese concepto en nuestra cabeza y hacer de cuenta que también las células, dice en este estudio, que la reprogramación de las células gliales generan los mecanismos necesarios de una expresión de moléculas específicas que generan o promueven el crecimiento axonal. Con eso estamos diciendo que esta verdad o esta realidad que se manejó por cientos de años ya no es cierta. Es una verdad casi a medias o casi es una mentira completa cuando decimos que las neuronas ya no son capaces de repararse. Y esto es en lo que nos escudábamos todos para que las enfermedades en donde había pérdida neuronal, como el trauma de cráneo, el cáncer cerebral, las enfermedades, las epilepsias, ¿no es cierto? Al haber pérdida neuronal, pues básicamente no había nada más que hacer. Esto nos está diciendo pues lo contrario. Definitivamente las células que tienen alto ritmo de mitosis, como son todas las células del cuerpo humano, en su gran mayoría la piel, el intestino, el músculo, a diferencia de la neurona que permanece en G0, en quiescencia, en ese ciclo celular, es una célula que si llega a tener el estímulo adecuado, puede empezar a generar un desarrollo neuronal. O también se ha visto en una revista similar que las células que se encuentran en el sistema nervioso, aparte de las neuronas, que son las células gliales, que estas células gliales se encargan también de acuerdo a un estímulo adecuado, hacer las veces de la stem cell de la médula ósea, que con el estímulo adecuado pueden volverse línea blanca o línea celular roja. Lo mismo ocurre con las neuronas. Pueden las células gliales hacer una diferenciación a neuronas nuevas y a esto se le conoce como mecanismo de plasticidad cerebral. Y entre más joven es la persona, mayor capacidad de desarrollar plasticidad cerebral tiene, o de que otras áreas de su cerebro se encarguen de dominar aquellas que fueron de alguna forma lesionadas por cualquier tipo de patología. En términos generales, este artículo saca estas conclusiones. Las células gliales modifican programas de la neurona como una terapia génica entre ellas. A partir de esos hallazgos se utilizan estas vesículas para aumentar la capacidad regenerativa o la intervención terapéutica. Me pareció interesante traer esta diapositiva por cuanto es la forma como nosotros debemos empezar a quitar conceptos previos. En general, las células de sostén, aparte de las neuronas, que se les llama gliales, son las ependimarias, la microglía y la macroglía. La microglía son las células, los fagocitos que adquieren nombres diferentes en el cuerpo, así como en el hígado se llama célula de Kupffer, así como en la piel se llama célula Langerhans, así como en el torrente sanguíneo se llama macrófago, ¿no es cierto? En el sistema nervioso central, el fagocito se le llama microglía. Las ependimarias que revisten los ventrículos y el conducto ependimario, y la macroglía que está dividida en estos tres grupos de células: astrocitos, oligodendrocitos y células de Schwann.
Los astrocitos, las más numerosas que existen en la economía de nuestro cerebro y que en esta diapositiva podemos observarlas encerradas en el círculo, esta no, esta sí, se encargan específicamente de formar o ayudar a formar la barrera hematoencefálica, compuesta por un astrocito, por un axón y por un vaso sanguíneo. Y el formar la barrera hematoencefálica evita que las sustancias que salen de acá o que están en el torrente sanguíneo puedan invadir el sistema nervioso. De allí entonces que si hay algo que protege el sistema nervioso y lo aísla completamente de los torrentes circulatorios, es básicamente el astrocito. Como son muchas en número, mucho más que las neuronas, es una fuente inmejorable de la etiología de las neoplasias o de los cánceres en el sistema nervioso central, porque estas sí están en activa regeneración de su ciclo celular. Los oligodendrocitos, a su vez, los podemos observar diferentes, núcleos mucho más redondeados y basófilos en menor cantidad que las anteriores, y estos se encargan de generar la producción de mielina en el sistema nervioso central, y lo podemos ver al oligodendrocito fabricando mielina que envuelve los axones para volverlos mucho más veloces. Existen enfermedades desmielinizantes que evitan la producción de mielina en el axón y de allí hace que el impulso saltatorio sea lento o nulo y de allí nacen diferentes condiciones como la esclerosis múltiple, reconocida mundialmente como el padecimiento que tenía el físico de Stephen Hopkins como enfermedad desmielinizante característica, hasta el punto que estaba postrado el señor. Y por último, la célula de Schwann hace las veces del oligodendrocito, que lo es, el oligodendrocito es en el sistema nervioso central, como la célula de Schwann es en el sistema nervioso periférico. Cumple la misma función de fabricar mielina alrededor de los axones y obviamente puede hacer episodios de reparación. ¿Listo? Nuestra próxima clase está dada con esta, que es una delicia de clase, que es la macroanatomía de superficie de los hemisferios cerebrales, los ventrículos, cerebelo y tronco del encéfalo. Es una clase densa, la vamos a volver súper práctica, pero es muy importante que tengan la oportunidad de revisarla. ¿Alguna pregunta derivada hasta el momento, tal vez? Profe, ¿me escucha? Disculpe. Lo escucho, doctor, cuénteme. Profe, buenas noches. Tenía una pregunta y era sobre esta enfermedad que era, si no estoy mal, la insensibilidad congénita al dolor. ¿Por qué se da y a qué nivel se da y por qué es tan grave? No la he escuchado así como insensibilidad congénita al dolor, pero sí hay una patología específica que hay alteraciones en el tálamo. El tálamo es una estructura que queda en el centro, en estructuras profundas del cerebro, que es como el cerebro sensitivo. Es una ruta que permite el escalonar el estímulo doloroso y que ese estímulo doloroso sea llevado hasta la corteza primaria sensitiva. Por lo tanto, asientos de enfermedad en el tálamo, ya sea por configuración genética inadecuada en la síntesis proteica de esa zona o por lesiones estructurales como tumores o infartos en esa área que se encarga de escalonar la sensibilidad, hace que la sensibilidad pues al dolor se vea limitada. Y volvemos al mismo ejemplo, si la condición fisiológica permite que cada engranaje funcione, en ese caso el engranaje dedicado a llevar la información sensitiva a corteza está alterado. Por lo tanto, son personas que por una alteración talámica tienen unos fenómenos denominados hemianestesias, donde no hay sensibilidad en esa zona. Rarísimas, pero las hay. No sé si con eso le contesto su pregunta, doctor.
Mis estimados, entonces, aprovechando que están ahorita ya para despedirnos, necesito por favor que hagamos una evaluación cortica. Y para ello, voy a enviar a su chat. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, doctor. Al chat voy a enviar un link para contestar un cuestionario. Las reglas del cuestionario están dadas en que en el transcurso de 5 minutos se cierra el cuestionario. De allí entonces es un cuestionario de opción múltiple, re fácil, está para hacerse en 2 minutos, pero vamos a hacerlo en 5. Exactamente en 5 minutos cerramos la posibilidad de envío. Así que no filosofen tanto. No es una anatomía, no se filosofa, anatomía se sabe o no se sabe y se responde o no se responde. Entonces, a los 5 minutos, por favor, cerramos. ¿Están listos para poder enviar el link? Porque apenas lo envíe, empiezo a correr mi tiempo. Esperen, profe, voy a conectarme al computador. Un momentico, profe. Gracias. Uy, ¿cómo así, hermano? Que estoy del celular. Ay, también se puede desde el celular, ¿o no? Sí. También se puede, si eso da, el link da para hacerlo sin ningún problema. Creo que se va a demorar mucho en prender su celular, su computadora. Bueno, mis estimados, entonces, 5 minutos en cronómetro, se fue. Listo. Últimos segundos. Profe, tengo un problema. Es que estoy en una respuesta que está en un cuadrito y me dice que hay que seleccionar más de una respuesta y no me deja continuar. No, no creo. Ahí son, en ese punto hay cuatro preguntas. Ah, Cada fila va con una columna. sí. Y yo Exacto. estoy ahí y mire, si quiere le envío un pantallazo porque no Yo me también tengo el mismo problema, profe. dice dice no seleccione más de una respuesta por columna. Y no sé por qué, pero no me deja continuar. Está bien configurado acá. Está muy bien configurado. Doctor, yo también tengo el mismo problema. Doctor, también tengo el mismo problema. A ver, intente nuevamente ahí, aunque es lo mismo. Profe. ¿No? Porque hay personas que han logrado hacer la respuesta sin problema. Ahí ya me dejó. Doctor, qué Ya pena me es que no deja enviarla. Pues ya tengo recibidas respuestas y hay quienes lo han hecho sin ningún inconveniente. Listo, 30 segundos y se termina. Doctor, no me deja enviar las respuestas. 20 segundos. Diez segundos. Profe.
¿Listo? Ok. Envíen lo que tengan, se va a cerrar. Doctor, Sí. Doctor, ahorita nos aparece la nota o usted nos la manda o cómo es. Ujú, yo se las envío a su correo. ¿Listo? 47 respuestas ya. Profe, qué pena, lo que pasa es que se me cayó el internet y no pude entrar a la prueba. Listo, lo siento entonces, doctora. Cierro la prueba. 3, 2, 1. Listo. Listo, mis doctores. Entonces les remitiré a sus respectivos correos la publicación de la nota y analizaremos después inconvenientes puntuales que hayan tenido con la misma. Listo. Publicar puntuaciones, enviar correos y publicar. Listo, doctores. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo. Doctor, una pregunta. Yo digité mal el correo de Afán. ¿Cómo puedo saber la nota? ¿Cuál es su correo? AntonielaAricos96@gmail.com. 96gmail.com. 4 puntos de 10. Gracias. Bueno, con gusto. No olviden enviarme cuál es la propuesta de nota a la cual llegaron con respecto a al programa. ¿Ya llegaron a un acuerdo con eso? Uy, profe, cierto, qué pena. Una pregunta, ¿será que, o no sé, de pronto para el próximo formulario nos diga el número de preguntas más o menos para dosificar el tiempo mejor? Bueno, puede ser, sí, señor. Listo. Con respecto a los porcentajes que hoy me iban a decir ese dato, Sebastián. Sí, doctor. Queríamos ver si es posible que en talleres y quizzes lo dejemos 15 y 15%. 15 y 15 igual que el otro grupo. Listo. Aquí lo copio entonces. Allí queda y solamente compartiendo. Listo. Y entonces, listo. Entonces quedamos así con 15 y 15. Listo. Ahí está. Profe, disculpe. Lo que Sí, pasa señor. es que yo tengo el mismo problema de la compañera anterior. Ya, ¿me da su nombre? ¿Es cuál, doctor? Oscar Narváez. Oscar Narváez. ¿Y lo echó al agua así en público como la compañera anterior o le mandó un correo? Sí, profe. Usted no tiene problema, ¿no es cierto? A ver, espere, pues ya le digo. Espere si lo encuentro, que yo cerré eso ya. Perdón, ¿Oscar qué? Narváez. Oscar Narváez. ¿Y cuál fue el correo que usted puso? oscarjohn76@gmail.com nomás le puse. Oscarjon.com. Listo. 6 de 10. Gracias, doctor. Bueno, compadre. Muchísimas gracias, doctores. Cualquier cosa a través de su representante, si hay algún tipo de inquietud específica. Profe, cierto, una última cuestión. Ahorita pues revisando ese cuestionario, ¿no hay alguna forma de hacer que cuando uno, por ejemplo, cambia la opción que había puesto, se cancele la anterior? Porque hay unas que me aparecen como con 2 preguntas o era con múltiple respuesta. No, estaban todas diseñadas para única respuesta. No sabría. No, mentira, profe, qué pena. Lo que pasa es que estaba marcada también la otra de respuesta por error. Bueno, mis doctores, entonces descansen. Por favor, para la próxima clase, lean de antemano el tema que vamos a revisar. Acuérdense que la prueba corta puede venir antes, en medio o después. Listo. Bueno, ahora sí, entonces nos despedimos. Doctores, buenas noches. Hasta luego, doctor, que esté bien. Hasta luego, doctor. Muchas Doctor, gracias. hasta luego.
Muchas Gracias a gracias. ustedes.